Bienvenidos una vez más a nuestro podcast El Junte Financiero, un espacio creado para conocer los temas más relevantes del sector tecnológico y financiero. En el episodio de hoy, siendo este el último de esta primera temporada, estaremos conversando sobre las perspectivas económicas de la República Dominicana y el resto del mundo. Para profundizar en este tema, se encuentra presente el señor Manuel Martínez, quien es vicepresidente de la Tesorería del Banco Santa Cruz, un servidor, segundo vicepresidente de la Mesa de Inversiones, y un invitado muy especial, una persona muy querida por nosotros, es economista de carrera, con una trayectoria intachable, tiene una maestría en macroeconomía aplicada y hoy es socio director de la firma analítica. Con nosotros, el señor Raúl Ovalles. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Primer podcast en el que participo alguna vez. Y quiero reconocer, por supuesto, esta gran iniciativa del Junte Financiero y de nuevo agradecido por la invitación. Raúl, bienvenido a este podcast. Conozco a Raúl de hace muchos años, de mi vida pasada. También tuve la oportunidad de trabajar con su madre, la señora Nuri Marte de Ovalles. O sea que es más que familia. O sea que bienvenido, Raúl, y es un privilegio como contar con tu presencia. Vamos a entrar en materia de una vez, Pedro. Pero antes de tú sabes, Manuel, que yo quiero mencionar algo. Yo, cuando entro a la carrera de economía, tuve la oportunidad de ver a Raúl en sus primeros años, luego de llegar de la maestría, dando la materia de macroeconomía 1 y macroeconomía 2. De verdad que me moría de ganas de participar en esas clases de Ovalle, que aunque no se me dio la oportunidad, pero me dicen que fueron clases muy buenas. Ovalle. Bueno, durante casi creo que 8 o 9 años estuvimos en su momento dando clases, una actividad que me fascinaba, me encantaba. De hecho, pienso que en algún momento lo retomaré. Y nada, hoy tenemos a alguien que ya no es por estudiante, sino que puede ser maestro de muchos temas financieros ahora, Pedro. La verdad que para mí es un grandísimo honor compartir cabina contigo. Y sí, entiendo que podemos iniciar, Manuel, y entrar en un poquito en materia. Bueno, el tema relevante de hoy es tendencias financieras para el 2024. O sea que si podemos comenzar, Raúl, con una pequeña introducción de cuáles son las perspectivas económicas para que se están desarrollando actualmente y cuáles son las tendencias mirando hacia el futuro. Por supuesto, tú sabes que los economistas, yo digo que somos como meteorólogos y a veces nos toca hacer un intento como de predecir el clima económico y típicamente uno parte con entender el entorno internacional relevante para nuestra economía. Y en el caso de la dominicana es siempre importante analizar cómo se ve la actividad económica a nivel global, sobre todo la de nuestros principales socios comerciales. Un segundo elemento clave, la evolución de precios internacionales de commodities también relevante, por ejemplo, el caso del petróleo. Y otro elemento también relevante, pues las tasas de interés a nivel internacional que de algún modo u otro condicionan la evolución de ciertos indicadores locales. Así que comenzando por la actividad, yo creo que vale la pena reconocer que cuando uno piensa en el PIB total, el PIB, el Producto Interno Bruto del mundo, que para 2024 se estima, según el Fondo Monetario Internacional, que va a ser de cerca de 109 trillones de dólares. Eso es un 1 con 12 ceros al lado. Y si uno fuese geográficamente a dividir ese número, tendríamos que Estados Unidos genera cerca de 28 trillones a nivel mundial. La zona euro genera cerca de 25 y China genera cerca de 20. Por lo tanto, 2 de cada 3 dólares aproximadamente de PIB mundial provienen de estas 3 zonas económicas. Así que entender la evolución de la actividad en estas zonas económicas ayuda a entender cómo va a estar evolucionando la actividad agregada a nivel mundial. Y Estados Unidos es particularmente importante para nosotros porque es nuestro principal socio comercial, es de donde recibimos la mayor cantidad de turistas, es de donde recibimos la mayor cantidad de inversión extranjera y es de donde recibimos la mayor cantidad de remesas. En ese sentido, Estados Unidos se anticipa, se va a desacelerar de los crecimientos que va a estar exhibiendo al cierre de este 2023, donde se espera alrededor de un crecimiento de 2%, que es
en línea con su crecimiento histórico o tendencial, pero para el 2024 se espera una leve desaceleración hacia un 1,5%. Esto es importante destacarlo porque hace un año se entendía que para esta fecha ya Estados Unidos debe estar en recesión, es decir, no una desaceleración, sino que la economía se iba de hecho a contraer, pero ha superado las expectativas esta economía y se anticipa que va a venir una desaceleración moderada en ese sentido. Por supuesto que en la República Dominicana, sectores que dependen de la demanda que recibimos de Estados Unidos, como por ejemplo sectores como la zona franca, podrían verse transitoriamente impactados por esta desaceleración, y habría que también reconocer que como la mayoría de estas zonas francas se concentran en la zona del Cibao, entonces regionalmente le pega más al Cibao una desaceleración de la economía americana que el resto del país en cuanto a zona franca se refiere. En cuanto al segundo elemento que mencionaba, los precios internacionales de commodity, el petróleo, el gas natural, el carbón, estos tres commodities representan cerca del 80% de nuestra matriz energética. Y en el caso puntual del petróleo, que hoy debe andar por alrededor de $77 el barril del petróleo WTI, los mercados financieros están anticipando que dentro de un año ese número va a reducirse y va a estar más cerca de los $70. El precio promedio del petróleo de la última década debe rondar alrededor de los $70, por lo tanto los mercados de futuro están anticipando una reducción. Aunque cabe mencionar que por los desarrollos recientes en Medio Oriente, estas previsiones tienen incorporado un enorme nivel de riesgo. Y finalmente, en cuanto a tasas de interés, yo diría el tercer elemento relevante a la hora de entender los aspectos internacionales que nos impactan, pues de nuevo la economía americana durante ya casi un año ha estado incrementando tasas de interés, sobre todo de corto plazo, la tasa de política monetaria, y estos incrementos han sido los mayores en casi 40 años. No se están anticipando mayores incrementos. Pasamos de tener tasas de 0% a rangos entre 5.25, 5.50 como se tienen en el día de hoy. Y no se espera que hacia 2024 continúen estos incrementos. De hecho, se anticipa que quizás para la segunda mitad de año pues veamos reducciones graduales de tasas de interés en el caso de los Estados Unidos. Una pregunta, Raúl. En cuanto a las oportunidades y desafíos que tiene nuestro país, viendo cómo ese entorno internacional puede afectar a la República Dominicana y alimentando lo que tú mencionabas, nosotros recientemente estuvimos en México y en México vivimos como México siendo uno de los países que a nivel de comercio y a nivel económico depende, al igual que nosotros, bastante de la economía estadounidense. Cómo México se enriquecía de muchas empresas que aprovechaban las zonas francas que disponían en México para ellas. Y vimos un concepto que lo pudimos ya visualizar, que era el del nearshoring, de cómo Estados Unidos está aprovechando a países que se encuentran cerca de él para poder seguir produciendo esas materias, esos productos terminados que en su economía ellos consumen. De cara a la República Dominicana, ¿cómo se puede beneficiar de esta nueva línea que se está viendo a nivel mundial en cuanto al comercio, en cuanto a la economía? ¿Qué tú nos pudieras decir sobre eso? Mira, ese punto que mencionas es sumamente relevante. Se viene dando un fenómeno, sobre todo luego del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania el año pasado, que es como una especie de fragmentación geopolítica donde el mundo, en lugar de continuar esta tendencia de integración financiera, comercial, incluso de flujos migratorios que caracterizó los últimos 30 años, ese gran periodo al que nosotros conocemos mayormente como globalización, a partir de ese evento, pues el mundo parecería que en términos geopolíticos se está cerrando un poco. O, dicho de otro modo,
pares en términos ideológicos o en términos incluso de cercanía geográfica están decidiendo comercializar entre sí. Entonces este fenómeno de nearshoring implica que inversionistas, por ejemplo, americanos o en general de Occidente representando la zona de Europa, están trayendo inversiones a que queden en zonas geográficas que estén más próximos a donde están estos inversionistas ubicados, radicados. Entonces, ahí hay una gran oportunidad y aquí quiero volver a tocar el caso de la zona franca, porque si bien yo mencioné que de manera transitoria la desaceleración americana podría afectar el sector, las perspectivas hacia mediano y largo plazo del sector en Dominicana son bastante positivas, en mi opinión. Porque eso que mencionas de México seguramente también ocurre aquí. De hecho, la zona franca hoy por hoy están recibiendo en términos anualizados entre 300 y 350 millones de dólares de inversión extranjera directa. Esto es un máximo histórico. Pero lo mismo también está ocurriendo con otros sectores como el turismo, donde también con máximos históricos de inversión extranjera directa en alrededor de 1.000 millones de dólares anuales, que por cierto, como el país recibe 4.000, esto quiere decir que a turismo se le está destinado uno de cada $4 de todo lo que recibimos en inversión extranjera directa. Y hemos visto también que esta inversión se está destinando a diversas zonas geográficas en el país. Y dentro de la oferta turística ya no es solamente la tradicional o el tradicional turismo de sol y playa. Ya tenemos cruceristas y nuevos puertos que se están creando, que ya están creados. Tenemos zonas geográficas distintas hacia el sur, donde el gobierno, ustedes han visto cómo ha hecho también esfuerzos en la zona de Pedernales, también hacia el norte de Punta Cana, Miches, etcétera. Entonces ha habido una diversificación geográfica de la oferta, pero también de la calidad del servicio, en este caso, para no decir producto. O sea, todo esto me luce a mí que es parte de las oportunidades y beneficios que trae consigo este proceso de nearshoring, producto de estas tendencias geopolíticas que se están dando a nivel mundial. Muy bien. Siguiendo con esas tendencias domésticas, macroeconómicas domésticas, Raúl, ¿cómo tú pudieras describir el entorno doméstico en términos de política monetaria y fiscal? ¿Cuáles son las tendencias que van a terminar ocurriendo de aquí a finales de año? Mira, antes de entrar en la parte de política monetaria y fiscal, permíteme primero comentar cómo se ve el entorno macro, que al final es lo que entiendo caracterizaría la política fiscal y monetaria de nuestras autoridades. Y hay que reconocer que República Dominicana actualmente está creciendo, esto con datos a septiembre, alrededor de 2,1%. Esto es una economía que en tendencia crece al 5%. Por lo tanto, estamos creciendo ahora a menos de la mitad de lo que deberíamos estar creciendo. Estamos atravesando un periodo de desaceleración bastante persistente, bastante inusual. Y sin duda que detrás de esta desaceleración hay un sinnúmero de factores. Muchos de ellos son externos. Algunos ya lo mencioné, los incrementos de tasas de interés internacionales, el impacto, por ejemplo, que tuvo la guerra de Ucrania en Dominicana, particularmente en el sector construcción, fue algo que afectó bastante y de manera rezagada ha impactado ese sector que tanto peso tiene en nuestra economía. Y por supuesto los incrementos de tasas de interés locales también para gestionar y controlar la inflación. A pesar de esa desaceleración inusual, las perspectivas para cierre de este año es que si bien vamos a estar creciendo entre 2 y 2,25, seguramente para 2024 vamos a retomar una tendencia de crecimiento, aunque más adelante podemos comentarlo. Hay ciertos riesgos a la baja que podemos pues discutirlo. Pero en principio el Fondo Monetario Internacional entiende que nuestra economía crecería alrededor de 5,25. Nuestras autoridades están pronosticando alrededor de 4,75. Eso sería más o menos el rango que se espera para el año que viene. Por lo tanto, rápidamente estaríamos retornando a nuestra tendencia histórica. Claro, cuando uno mira la actividad también hay que evaluar otras variables, como por ejemplo la inflación. Y Banco Central ha hecho, me parece a mí, un gran trabajo a la hora de gestionar un mal que otros países avanzados todavía no han podido terminar de controlarlo y siguen batallando contra eso. En Dominicana la meta de inflación es de 4%, el rango entre 3 y 5, el rango meta. Nosotros estamos ahora mismo en alrededor de 4,3% y se espera que para el año que viene la inflación permanezca
dentro del rango meta. Y también hay que mencionar que el tipo de cambio dentro de este escenario, hemos visto que en los últimos 2 meses y medio más o menos, ha tenido un comportamiento bastante estable y yo anticipo que esa estabilidad va a permanecer por lo menos durante la primera mitad de año. Quizá comienza a flexibilizarse algo hacia la segunda mitad del 2024, pero debemos reconocer que las tasas de interés que mencionaba al principio yo, internacionales, que están tan elevadas relativo al histórico, y las de República Dominicana, que ya comienzan a bajar, sobre todo la de política monetaria tiene ya varios meses con reducciones consecutivas, pues generan una presión en el mercado cambiario. Estos diferenciales de tasas internacionales y domésticas están en mínimos de casi 20 años. Y por supuesto que nuestro mercado cambiario seguramente algo va a reaccionar. No es para preocuparse porque nuestro Banco Central, de hecho, tiene reservas internacionales históricamente altas. Ya mencioné que la inversión extranjera directa está en flujos históricamente altos. Las remesas están en flujos históricamente altos. Entonces, las condiciones estructurales de nuestro mercado de divisas me parecen a mí bastante robustas dentro de esta coyuntura. Así que para caer entonces en la pregunta fiscal y monetaria, tenemos actualmente una tasa de política monetaria en 7.25. Esto implicaría un terreno restrictivo en cuanto a tasas se refiere, que con una economía al 2, creciendo actualmente, pues nos sugiere que el Banco Central va a continuar reduciéndolas para tratar de impactar positivamente las decisiones de consumo, las decisiones de inversión. O sea que, entiendo yo, las tasas de interés todavía tienen espacio para mayores reducciones en el 2024. A nivel de política fiscal, el presupuesto, principal instrumento de política fiscal, en la versión del proyecto de ley, tiene un déficit fiscal alineado con lo que hemos visto en años anteriores, alrededor de 3,2% del PIB. El gobierno ha sido muy enfático en mantener disciplina fiscal y entiendo yo que a pesar de que vamos a estar navegando un periodo electoral, pues van a continuar respetando esa disciplina fiscal y por lo tanto yo calificaría que desde el punto de vista de la política fiscal vamos a ver una política fiscal, podríamos incluso decir hasta algo procíclica, es decir, va a estar, no va a ser expansiva, sino que se va a mantener restricta en el año 2024. Raúl, te tengo una pregunta. De cara al inversionista, de cara al prestatario, ahorrante, cliente en general, ¿cómo esta perspectiva para nuestro país y el mundo le puede afectar en los diferentes productos que tienen, ya sea en el banco o en otra institución financiera? ¿Cómo esto de la inflación, de que el tipo de cambio se pueda mantener estable en el próximo año, dado las reservas que tenemos a nivel internacional? ¿Cómo cualquier persona que necesite un préstamo para desarrollarse en su negocio, para desarrollar algún proyecto, de cara a esas personas que necesitan proyectarse y ver cómo van a manejar sus finanzas en sus hogares y en sus empresas, ¿qué tú le pudieras decir? Mira, venimos de un episodio de inflación que el año pasado era inusualmente elevada para nuestros estándares, inflación por encima de la meta del Banco Central. Y cuando eso ocurre, el poder adquisitivo de los ahorrantes y de los consumidores en general se deteriora. Y el hecho de que no solamente la hayamos controlado, pero que las perspectivas sean que de cara al 24 permanezca controlada. Entonces ya es una buena noticia, positiva noticia, de que estrategias para tratar de mitigar el impacto en el poder adquisitivo no van a tener que ser quizás tan agresivas como lo pudieron haber sido hace un año. Entonces, saber que la inflación va a estar controlada contribuye también a que uno se hace la idea de que el Banco Central, entonces, para, como decía yo antes, tratar de impulsar la economía, pues va a reducir un poco más las tasas de interés. De nuevo, el año pasado era exactamente lo opuesto. Las tasas venían subiendo alto, y eso lo que estaba haciendo era motivando de manera directa el ahorro, ¿no? Ahora, de algún modo, esto va a contribuir a motivar el consumo. También esta perspectiva de estabilidad, sobre todo en la tasa de cambio,
hace que la decisión entre endeudarme en pesos versus endeudarme en dólares sea incluso distinta de la que se tenía en el año anterior, cuando las tasas de interés en pesos estaban creciendo tanto que la idea de endeudarse entonces, por ejemplo, en otra moneda resultara atractiva. O sea, ahora hacía mucho sentido ahorrar en pesos antes, ¿no? Pero ahora en un mundo donde las tasas están bajando, pues las decisiones sobre si hacerlo en dólares, pues pienso yo que van a ser más interesantes, y más si las tasas internacionales permanecen elevadas como lo están en el día de hoy. Y de igual forma las inversiones. Si tengo una estabilidad en el tipo de cambio, pues quizás invertir en pesos pues pudiera ser una opción de cara a los inversionistas. De cara a los ahorrantes, pues se salvaron entonces. En términos de inflación, su poder adquisitivo va a niveles prepandémicos. Y pues entonces la economía... La verdad que la República Dominicana tiene una economía muy diversificada. Y ha logrado mantener, por las políticas que ha hecho el Banco Central y todos nuestros gobernantes y demás reguladores, han tomado decisiones que han permitido que la República Dominicana pueda pasar toda esta época de turbulencia. Que si hacemos un recuento, pues primero vemos la pandemia. Necesitamos ahí políticas expansivas, donde el país y el mundo, en pocas palabras, soltó la casa por la ventana. Disminución de tasa de interés, inyección de liquidez. Eso dinamizó la economía, dinamizó el consumo. Luego vemos cuando ya la economía está muy caliente, pues viene un periodo de alzas de tasa de interés. Entonces ahí viene el tema de Rusia y Ucrania. Vemos un choque en la oferta nueva vez. Y pasaron todos esos eventos y la República Dominicana pudo salir a flote. De repente no pudimos recibir turistas en la pandemia, pues la zona franca con las exportaciones, las remesas que recibimos de todos esos dominicanos ausentes, pues respaldaron las divisas de nuestro país. O sea que la República Dominicana, por toda la experiencia, por todas las buenas decisiones que ha tomado, ha logrado ser resiliente ante todos estos eventos internacionales y demás. Pero viéndolo en otra cara, en otra perspectiva, ¿cuál entonces pudieran ser los principales riesgos económicos que pudiera tener nuestro país de cara al 2024? Tú sabes que mientras tú ibas haciendo el recuento de esa materialización sistemática de riesgos, recordé una frase de un revolucionario famoso que decía, de principio del siglo pasado: hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas. Yo creo que algo más o menos así describe o ha descrito lo que ha sido el mundo en estos últimos 3 años. Hay una palabra que se puso de moda, la policrisis, otra, la permacrisis, refiriéndose justamente a todos esos riesgos que en el pasado sucedían de forma infrecuente, pero ahora parece que todos se combinaron. Entonces me gustó mucho que hayas iniciado por ahí, porque fíjense que a pesar de todos esos riesgos, República Dominicana logró y ha logrado crecer. Y aquí estoy, por supuesto, excluyendo este periodo, insisto, inusual de desaceleración, pero la perspectiva es que vamos de nuevo a recuperarnos, frente a una región que no ha logrado recuperarse tan rápido. Entonces nuestra resiliencia ha sido destacable. Destacable de un modo que los inversionistas internacionales pues han decidido continuar apostando por el país, y es lo que se está anticipando. Ahora, hay que reconocer que hacia 2024 hay un balance de riesgo, como diríamos los economistas, hacia la baja. Es decir, hay riesgos en el entorno que pueden empujar algunas de las perspectivas de crecimiento hacia menores niveles de lo que se anticipa. Quizás, en mi opinión, el principal es el proveniente de el conflicto vigente en Medio Oriente, que en la medida que se materialicen futuras escaladas de ese conflicto, como está tan cerca de una zona geográfica, el Golfo Pérsico, donde se produce cerca de 1/3 de todo el petróleo global, entonces pudiera llevar a que los precios del petróleo que hoy se anticipan dentro de un año van a continuar bajando, pues vuelvan y aumenten. Y si eso fuese a materializarse, eso a República Dominicana le traería sin duda un impacto. Un impacto que en un año electoral yo pensaría que sería mayormente fiscal. Es decir,
el gobierno, si se fuese a materializar ese riesgo, pagaría la factura de que no se transmitan a los hogares dominicanos, sobre todo hogares de menores ingresos, mayores incrementos de precio del petróleo, pero eso presionaría el déficit fiscal, eso implicaría una mayor necesidad de financiamiento de, en este caso, el Ministerio de Hacienda y por lo tanto mayores emisiones de bonos potencialmente, etcétera, en caso de que ese riesgo se materialice. Yo creo que un segundo riesgo tiene que ver con la potencial escalada de este conflicto fronterizo que tenemos desde hace ya unos meses en Haití, un país que es el segundo socio comercial de República Dominicana y que ha generado pues una reducción del intercambio comercial entre ambos países y nos expone a riesgos también incluso reputacionales a nivel internacional, que si no fuesen gestionados adecuadamente pudiera impactar hasta flujos de turistas, por ejemplo. Quizás un último elemento que mencionaría es que normalmente en años electorales los inversionistas, los empresarios, los consumidores, pues tienden a postergar decisiones de inversión y de consumo y eso a veces pues puede afectar el desempeño económico. Entonces, la medida que haya mayor incertidumbre dentro de este torneo electoral, esto podría entonces también generar un efecto sobre la economía. No, y definitivamente, Raúl, como bien tú dices, el incremento del precio del petróleo nos afecta directamente en el órgano del ser humano más sensible que tiene el cuerpo, que se llama el bolsillo. Y entonces ahí podemos entrar en el tema de qué podemos hacer mirándose al 2024 para mitigar estos riesgos. ¿Qué medidas pudiéramos pensar que pudiéramos ir tomando para poder cubrirnos de situaciones riesgosas que pudieran estar en el horizonte? Mira, yo pienso que a nivel del consumo y el hogar, ante incertidumbre, las decisiones de ahorro, esta idea de prever, ¿no? Aquello que no se controla y que pueda pasar, siempre es importante tomarlo en cuenta. A nivel de gobierno, a nivel de las autoridades, hay varios mecanismos que los mercados internacionales proveen. Por ejemplo, la compra de seguros contra incrementos de precios internacionales, puede ser de petróleo, puede ser de gas. De hecho, ya República Dominicana tiene el precedente de haberlos contratado. Y estos seguros se compran hoy y protegen de estos incrementos en función de la estructura que se decida contratar. Es algo que yo sé que ustedes conocen muy bien. Hay otros elementos que, aunque no mencioné, lamentablemente venimos de una tragedia el día aquel con el diluvio que tuvimos en República Dominicana. Esto es una clara manifestación del riesgo vinculado al cambio climático. Y así como hay instrumentos vinculados a protegernos como país contra subidas de precio de petróleo inesperada, también hay instrumentos como los llamados cat bonds o bonos catastróficos que activan líneas de financiamiento en la medida en que se materializan, por ejemplo, eventos naturales no previsibles como huracanes, terremotos, etc. Nuestro país ya ha contratado este tipo de seguro en el caso de los cat bonds y en ese sentido yo creo que las autoridades han hecho un buen trabajo de proteger financieramente, porque cuando se materializan esos riesgos, la clave es qué tan rápido puede el país comenzar a reconstruir, volver a recibir flujos, ¿no?, que le permitan preparar pues un retorno al crecimiento. Y en ese sentido yo creo que en la parte sobre todo de cambio climático se ha hecho la tarea. Raúl, viendo que la perspectiva económica para la República Dominicana es totalmente favorable en cuanto a la estabilidad cambiaria, en cuanto a la inflación y demás. Tú mencionabas ahorita de que el país proyecta un déficit fiscal que ronda el 3.4, 3.5%. De cara a la parte fiscal, ¿qué tan viable tú ves que el próximo gobierno electo, me imagino que ya no tomaría una decisión de ese tipo, pero el próximo gobierno electo se vea la necesidad o la obligación de tener que hacer una reforma fiscal? De ser así, ¿cuáles son los sectores que tú entiendes que tienen oportunidad de que se incluyan dentro de una nueva fiscalización? ¿O cuáles sectores
pues se pudieran beneficiar de una disminución en esa tasa de presión tributaria en general que tiene. La respuesta, Raúl, pudiera ser acogerte a la quinta enmienda. Estaba pensando en hacerlo. Pero no, es una muy buena pregunta. Es una pregunta responsable, de hecho. Y entra, debo decir, dentro de los riesgos hacia la baja del crecimiento en el 24. Porque en un escenario donde próximo a las elecciones se implementa una reforma fiscal, pues eso estaría asociado a transitoriamente una reducción del crecimiento, y por eso es tan importante, me parece a mí, tocar el tema. Tú utilizaste la palabra obligado o necesario. ¿Qué tan obligado o qué tan necesarias serían para las próximas autoridades implementarla? La respuesta es que República Dominicana no enfrenta un riesgo fiscal de coyuntura, de corto plazo. Es decir, no estamos viendo un riesgo macroeconómico de que no tenemos la plata suficiente, por ejemplo, para cumplir con nuestras obligaciones financieras. No se trata de eso. Se trata de que República Dominicana, sobre todo post pandemia, ha visto a nivel fiscal una recomposición de su gasto, donde la inversión pública cada vez se ha venido reduciendo, dándole paso a gastos corrientes, sobre todo tras la necesidad que han tenido las autoridades de compensar a familias de menor ingreso con mayores gastos sociales, etc. Entonces, esto hace que hacia el mediano plazo la deuda pública se estima que va a estar creciendo más rápido que el crecimiento económico, o lo que los economistas dirían, la razón deuda a PIB se va a ver incrementando en el tiempo. Eso en sí mismo, insisto, no es reflejo de que el país va a entrar en un default ni mañana ni pasado, y no creo que haya ningún macroeconomista que tenga eso en su horizonte. Sin embargo, para poder estabilizar la deuda en el tiempo, para poder generar espacio fiscal, para introducir estos mecanismos de mitigación de riesgos que vengo explicando, para poder afrontar, si se fuesen a manifestar riesgos como lo fue, por ejemplo, la pandemia, que implicó incrementar el endeudamiento en casi 20 puntos del PIB de un año a otro. Todo eso, si el país quiere tener mayor flexibilidad o grados de libertad en cuanto a política fiscal, va a requerir espacio fiscal que hoy no tiene. Entonces, esto no necesariamente implica incrementar las tasas impositivas del impuesto sobre la renta o del ITEVIS. Podría ser más bien buscar espacio fiscal en exenciones que durante años hay sectores que vienen recibiendo y seguramente van a ser motivo de discusión cuando se toque ese tema. Para no especular sobre lo que se tocaría o no tocaría, uno pudiera ver los documentos que de manera extraoficial en el año 2021 tenían modificaciones tributarias en la economía digital. En el caso, por ejemplo, de bebidas azucaradas, se colocaban impuestos específicos un poco alineados con las tendencias globales vinculados a esa tributación, etc. Entonces, en fin, parte de mandarle a los inversionistas una señal positiva de estabilidad macro implica tener lo que se llama un equilibrio fiscal, y una reforma fiscal nos acerca más a esto. Hay un último elemento que yo quisiera mencionar, y es que en el pasado, sobre todo antes de COVID, las tasas internacionales estaban prácticamente en cero de corto plazo. Ahora estamos viendo tasas internacionales en más de 5, las de corto. Lo que eso quiere decir es que cada vez que el Ministerio de Hacienda tiene que salir a financiar su déficit fiscal, les resulta más caro que en el pasado. Y esas tasas no se prevén que van a retornar a cero. Por lo tanto, mientras más tiempo se dura en implementar la reforma, más caro a nivel macro o de mayor tamaño la reforma necesaria para garantizar o acercarnos a ese equilibrio fiscal que República Dominicana tanto necesita. Raúl, eso de cara a todos los temas económicos, pero en términos políticos, y quizás sin profundizar mucho con los estilos de gobiernos, ¿cómo se posiciona la República Dominicana ante
un entorno en la región de presidentes electos que quizás no tienen un estilo de política pues ni similar ni cerca de lo que nosotros tenemos en la República Dominicana. Y eso ha hecho que algunos inversionistas extranjeros también inviertan en la República Dominicana. De cara a eso, ¿cómo tú ves la República Dominicana en cuanto a la percepción de que tienen nuestros inversionistas internacionales? De cómo se maneja en cuanto a la política y cómo se vislumbra la política para los próximos meses y quizás años. Mira, los datos de inversión extranjera directa en República Dominicana es que están en máximos históricos actualmente. Más de 4.000 millones de dólares estamos recibiendo. Y esto es un reflejo de una confianza del inversionista en que República Dominicana tiene, uno podría decir, 3 pilares fundamentales que el inversionista ve. Uno es estabilidad social o la llamada paz social, estabilidad económica y estabilidad política, como menciona. Hay países de la región que, por ejemplo, el caso chileno clásico, durante muchos años tuvieron estabilidad económica, pero no les pudo garantizar estabilidad social. Y eventualmente eso comenzó a producir que sus líderes políticos se tornaran en el péndulo de las ideologías hacia los extremos. Hoy, en el caso chileno, tienen un líder de izquierda. Sus vecinos en Argentina acaban de mover el péndulo porque no tienen estabilidad económica, claro, desde una ideología de muy izquierda hacia una de extrema derecha. Sí. Pero estos giros son un reflejo también de que el sistema político no es estable, porque en tan poco tiempo se pueden ver estos movimientos de péndulo tan severos. Fíjense, en el caso colombiano tenemos ahí un líder de izquierda. En el caso de Perú, ahí también hay una inestabilidad porque la cantidad de presidentes que cambian en muy poco tiempo es bastante elevada. Entonces, Dominicana se ve como una especie de oasis en este desierto de Latinoamérica, donde estas 3 cosas no se cumplen para todos los países. Quizá una excepción junto con Dominicana sería el caso mexicano, que seguramente se podría describir como que tiene esta. Así que sí, sumamente importante. Dominicana destaca. Los eventos recientes en Argentina, nueva vez, aunque para los mercados el hecho de que sea un movimiento hacia la derecha le manda una señal positiva, no deja de ser cierto que ha implicado un movimiento importante del péndulo y que todavía no se puede decir que se garantiza la estabilidad política. Es un país maravilloso culturalmente, pero lamentablemente no ha logrado generar prosperidad sostenida para sus ciudadanos como sí en República Dominicana lo hemos logrado. Raúl, aprovechando que mencionabas al presidente de Argentina, que mencionabas que dentro de su estilo de política se trata de un gobierno de extrema derecha, me llama muchísimo la atención y quiero aprovechar el foro para preguntarte qué repercusiones pudiera tener el tú, dentro de toda la propuesta de gobierno que tiene el presidente Javier, el tú eliminar al Banco Central y a la vez dolarizar la moneda de un país. ¿Qué repercusiones pudiera tener estas decisiones dentro de la economía de Argentina? Y cómo se pudiera ver la República Dominicana si en algún momento de la vida viene un presidente con la intención de dolarizar el país. Sin hablar de que vaya a eliminar el Ministerio de Obra Pública, el Ministerio de Educación, entre otros, solamente en la parte económica. Déjame enfocarme en la primera parte. Es una pregunta muy interesante. El concepto de dolarizar, como su nombre lo indica, lo que implica es hacer una sustitución de la moneda local que tiene un país por el dólar. Y cuando digo una sustitución me estoy refiriendo a que el dólar entonces pasa a ser la moneda con la cual se realizan las transacciones, pero no solamente las transacciones en los comercios en la calle, también en los bancos, transacciones financieras en general, pasa a ser la moneda que opera como unidad de cuenta y reserva de valor. En el mundo, actualmente, tenemos a Ecuador, a El Salvador, a Panamá, que ha estado dolarizada prácticamente durante 100 años, y hace poco Zimbabue fue un país que asumió también el dólar en un proceso de dolarización. Si Argentina se dolariza, como lo ha prometido el presidente electo Javier Milei, pasaría a ser
el país de mayor tamaño, en términos de su economía, operando con el dólar como su principal moneda. Este proceso de dolarizar no es sencillo y quiero solamente precisar por qué se habla tanto de dolarizar en Argentina. Y lo que ocurre es que históricamente Argentina ha consumido más de lo que ingresa. Y esta brecha en el tiempo, vamos a llamarle déficit, tanto a nivel fiscal, pero también a nivel macro, donde se consume más de lo que se ingresa, los argentinos lo financian haciendo uso de lo que en Dominicana durante una época se le llamaba imprimir dinero inorgánico. Entonces el Banco Central cubre esa brecha pasándole plata al Ministerio de Hacienda, pero como esta plata que recibe no tiene de contraparte una producción de bienes y servicios, entonces se traduce a inflación. Por lo que cuando Javier Milei dice voy a eliminar el Banco Central, lo que en esencia está diciendo es voy a eliminar la fuente del origen inflacionario que viene de un Banco Central que le está entregando plata inorgánica a un Ministerio de Hacienda que está generando más gasto de lo que ingresa, ¿no? Fíjense que en República Dominicana también operamos con déficits fiscales a nivel del Ministerio de Hacienda, pero tenemos acceso a los mercados internacionales porque apuestan a nuestra estabilidad social, política, macro. Y por eso tenemos acceso y no requerimos, de hecho aquí es ilegal, no se hace, o más que ilegal, el Banco Central está, la ley monetaria le prohíbe hacer ese financiamiento, como se le llama, inorgánico. Entonces, ese proceso de dolarización implica que la base monetaria, es decir, el dinero circulante que tienen los argentinos, más la reserva que tienen los bancos en el Banco Central, más las posiciones que tiene el sistema financiero, incluyendo los bancos, de los certificados de inversión que emite el Banco Central en ese país, similar a como se hace aquí, todo eso se tiene que cambiar a dólares. Y por supuesto, para hacerlo se necesitan dólares. Entonces, normalmente uno miraría las reservas internacionales de un Banco Central, pero en Argentina son negativas las netas. Entonces, no tienen los dólares. Entonces, ese proceso de dolarizar va a ser tan complejo como la habilidad que tenga el presidente electo de conseguir los dólares, ya sea a través de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, algún que otro arreglo con el gobierno americano, donde ya incluso se ha colocado sobre la mesa la capacidad, la posibilidad de transferir parte de lo que en economía se conoce como el señoreaje o el ingreso que recibe el Banco Central por imprimir dinero, o emitir, mejor dicho, dinero. Entonces ese es el gran reto que van a tener. Si logran dolarizar, es posible que, y con dólares suficientes, que en el corto plazo veamos a la inflación estabilizada. Y eso puede ser la primera señal hacia los mercados internacionales de que llegó la estabilidad macro que tanto está necesitando ese país. Pero la estabilidad a nivel de macroeconómico no es llegar, es que hay que mantenerse en el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver si ese proceso de dolarización se hace ordenada o desordenadamente. Si se hace desordenadamente, podría incluso la dolarización llevar a que en el corto plazo hasta la inflación aumente a través de una depreciación de la moneda pues más elevada de lo que inicialmente se anticipa. O sea que va a ser algo, yo creo que interesante, pero a nivel de la región seguro que a Latinoamérica le va a beneficiar ver a una Argentina con estabilidad macro, sin 100%. Duda. Hemos tocado muchos temas, Raúl, aspectos internacionales, tasa de interés, precio del petróleo, temas geopolíticos. También hemos ya aterrizado algunos temas sobre tendencias económicas a nivel local, y ahí hablamos un poco de tasa de inflación, tasa de interés, tasa de cambio, reservas internacionales, inversión extranjera directa, turismo. La verdad que podemos hablar por lo menos 3 horas más en este podcast sobre este tema tan interesante. Y finalmente terminamos con toda la parte de riesgos y mitigación de riesgos, que es un tema que nunca se debe de quedar y que siempre es muy interesante para nuestros oyentes. Cómo pueden hacerle frente a esos riesgos que siempre están ahí inherentes. Entonces, ¿cuál sería una reflexión final desde tu punto de vista, Raúl?
sobre cómo los oyentes pueden actuar ante estas posibles tendencias. Mira, yo creo que, primero, como bien tú mencionas, es muy grata la invitación y hace que uno quiera durar aquí hablando muchísimo más tiempo del que a uno le otorgan, ¿no? Yo creo que habría que tener una especie de optimismo pragmático. Y con esto me refiero a que hay que reconocer la resiliencia que ha tenido nuestro país. El hecho de que probablemente lo peor ya pasó. Venimos de un periodo de inusual desaceleración, pero que seguramente nos vamos a mover hacia una nueva trayectoria de crecimiento que se va a ver o va a estar alineada con tasas de interés que van a estar bajando, con reducidos riesgos de pérdida de poder adquisitivo vía inflación y con un mercado cambiario que seguramente va a gozar de una estabilidad durante el corto y mediano plazo. Así que me luce a mí que ante esas perspectivas, pues el consumidor, el empresario, debería de continuar teniendo confianza en sus decisiones de consumo y de inversión dentro de la República Dominicana, porque estamos, como dije, bien posicionados, sin dejar de reconocer, esa es la parte del optimismo, pero en la parte de lo pragmático, sin dejar de reconocer estos riesgos que ya hemos mencionado del entorno, que de materializarse, entonces implican un continuo monitoreo de cómo van a estar impactando, ¿no?, a nuestro país y, por supuesto, tomar entonces las decisiones alineadas con esas tendencias. Excelente reflexión. Raúl, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por acompañarnos en este último episodio de esta primera temporada del Junte Financiero. De verdad que muchas gracias y nos vemos en la próxima temporada. Definitivamente que Raúl debe de volver. Un manejo de la elocuencia envidiable. Así que, Raúl, te vamos a estar invitando en las próximas 5 temporadas. Y fue un gusto y un privilegio, como dice Pedro, contar con tu presencia. Un exceso de cortesía, sus valoraciones, y pueden contar conmigo siempre. Y de nuevo, éxitos en su proyecto. Muchas gracias.